Marta es una buscadora, una feminista que me he dedicado básicamente a la investigación de lo que son las fundaciones simbólicas del patriarcado, no solamente en el área mítica, también mucho en el área literaria, tratando de pesquisar lo que ha sido la colonización de estos símbolos y lo que estos símbolos nos han significado, digamos, en el ámbito de la alienación, en el ámbito de la exclusión que el patriarcado a lo largo de toda la historia de su existencia ha hecho de lo femenino y de la mujer. Yo pienso que el feminismo es una práctica del alma, es un ejercicio del alma que está siempre tratando de develar aquellos asuntos que hemos interiorizado. Entonces es también una práctica muy reflexiva de cómo nos constituimos en soportes del patriarcado, de cómo el patriarcado nos ha colonizado, de qué manera nos ha colonizado, lo que se va metiendo en el alma sin darnos mucha cuenta. Entonces yo creo que la habitación propia es esa constante reflexión sobre dónde lo he introyectado, dónde se me ha inoculado el patriarcado, en qué acontecimientos cotidianos, en qué comportamientos cotidianos, en qué pensamientos, en qué utilización de los conceptos se mantiene, digamos, reproduce o muestra esa colonización, y cómo al hacerla consciente una puede irla transformando y mirar la vida entonces desde otros ángulos, desde otras direcciones, desde otras perspectivas, desde otras fronteras, desde otros límites, pensar la vida de una manera diferente. Hay momentos de mucho dolor, sobre todo la conciencia de la colonización. Yo pienso que es lo más doloroso que una puede percibir de sí mismo, o sea, hasta dónde ese monstruo del patriarcado está interiorizado y nos habita, digamos. Eso es muy doloroso, pero a la vez poderlo ver es muy alegre, o sea, poderlo ver es empezar a transformar la vida. Y cuando una lo puede ver, empieza a emerger de una manera espontánea y muy creativa esas zonas de lo femenino que no han sido colonizadas, que de alguna manera se han mantenido, digamos, en las márgenes, de alguna manera se han mantenido ocultas, se han mantenido secretas, porque yo estoy convencida que no hemos sido completamente colonizadas, y el hecho de no haberlo sido, es lo que nos ha permitido sobrevivir a un proyecto de muerte, claramente de muerte y de destrucción de lo femenino. El lenguaje patriarcal y el lenguaje que conocemos se ha caracterizado porque el sujeto del discurso siempre es el hombre, es decir, se habla de los derechos del hombre, y dentro de eso se supone que estamos las mujeres, pero las mujeres tenemos unas características y tenemos unos modos y unas maneras tan diversas a lo que ha sido la homogeneidad patriarcal, que esa diversidad de lo femenino frente a ese proyecto homogéneo, patriarcal y masculino, no puede decirse en ese lenguaje que siempre nos está travestiendo, siempre nos está haciéndonos decir como si nosotras fuésemos el hombre, como si nosotras fuésemos hombres, como si nosotras fuésemos lo masculino. Entonces, cuando te encuentras con que el sujeto de todo discurso es lo masculino y quieres hablar de emociones, de sensaciones, de sentimientos que no están, digamos, dentro de ese masculino, tu habla, tu palabra y tu lenguaje siempre se convierten como en el accidente, digamos, como en lo raro, en lo extraño, en lo bizarro, en lo que no es universal, porque el sujeto universal del lenguaje siempre es el masculino. Las mujeres somos, y yo lo digo muy a menudo, algunas veces somos el complemento directo y otras veces somos el complemento circunstancial, pero el sujeto del discurso es el sujeto masculino, y por eso tú notas, por ejemplo, muchas mujeres escritoras que se han suicidado porque no han podido decirse en su creatividad en esa homogeneidad masculina. Las mujeres nos acostamos con el enemigo, supuestamente amamos al que nos oprime y oprime a nuestras hermanas. Y esa es la gran, digamos, el enorme reto del feminismo, y a la vez la esencia que hace que nos preguntemos por el amor, que nos preguntemos por la sexualidad,
que nos preguntemos por las relaciones cotidianas, y cuando el feminismo plantea uno de sus grandes, digamos, de sus grandes proyectos es mi cuerpo es mío, el feminismo baja y desciende hasta la cama misma, lo que no lo hace, y hasta la vida cotidiana del día a día, del minuto a minuto, que no lo hace ningún otro movimiento social toca las esferas íntimas de los seres humanos. Y esa es una de las características más importantes, más difíciles, más imaginarias y más imaginativas del movimiento feminista, y es que el feminismo toca el cuerpo, el alma y la cotidianidad misma de los seres humanos. Esta es Marta Cecilia Vélez Aldarriaga, nuestra primera mujer homenajeada en nuestra cátedra Mujeres Pensadoras. Marta Cecilia Vélez Aldarriaga fue una mujer feminista, filósofa, escritora colombiana y profesora que perteneció al Departamento de Psicología de la Universidad de Antioquia. Nació un 26 de junio de 1954 en Medellín en una familia antioqueña. Tras hacer sus estudios de primaria y secundaria en el colegio La Enseñanza de Medellín, estudió filosofía y letras en la Universidad Pontificia Bolivariana y posteriormente cursó una maestría en letras modernas en la Université Aix-de-Provence en Francia. Asimismo, hizo un doctorado en nuevos desarrollos del psicoanálisis en la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolló como tesis doctoral el estudio de la arquetipología junguiana y su aplicación simbólica, y fue una tesis laureada por Pedro Ladín Entrelhalgo. Desde muy joven desarrolló intereses intelectuales y políticos que mostraron una gran coherencia entre su obra académica, que profundiza en la psicología junguiana, la mitología y el inconsciente colectivo, y su vida como feminista, reivindicando siempre la autoconciencia como proceso a partir del cual se pueden develar las construcciones míticas sobre la mujer desde la antigüedad y el patriarcado, y desde la cual se ha construido la subjetividad de las mujeres y sus relaciones en el mundo. Lideró acciones colectivas con un grupo de mujeres que iniciaron los movimientos feministas en Medellín, y se destacó el desarrollo literario a partir de la edición de la revista muy conocida, Brujas, Las Mujeres Escriben. Esa fue la primera revista feminista a nivel local, y la toma del espacio urbano a través de la creación artística. Es considerada entonces una maestra, tanto para sus estudiantes como en los movimientos feministas, porque impactó notablemente la manera como su palabra y su escucha hacía que el otro generara meditaciones vitales que trascendían el plano de lo intelectual y aproximaban a quienes estaban con ella al encuentro colectivo con lo humano, que se desvela a través de la autorreflexión precisamente. En el Departamento de Psicología empezó su carrera como docente en 1973, y claramente ha sido y fue para todos una profesora que impactó no solo a los estudiantes de psicología, sino de muchas áreas del conocimiento que cursaban materias como mitos y símbolos, no solamente en las ciencias sociales, sino también en otras áreas del conocimiento. En sus clases los estudiantes no cabían. Se congregaban alumnos de todas las carreras, y en el departamento se supo transmitir de manera extraordinaria los desarrollos de la psicología profunda junguiana en un entorno en el que primaban colegas seguidores de Freud, ganándose además el respeto y generando un espacio permanente de formación de la psicología de Carl Jung en el pensum académico del pregrado. En el departamento participó también en el comité de carrera durante 15 años, dirigió trabajos de grado y orientó sus clases, desmarcándose siempre de las estructuras lógicas de la ciencia y fomentando sobre todo lo que era la creación literaria y artística de los estudiantes a través del teatro, de la escritura y de las artes plásticas. Desde el año 1981, en el que participó con una ponencia en el quinto encuentro de antipsiquiatría en México y en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Bogotá,
Fue partícipe activa de muchos otros eventos a lo largo de su vida académica, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, divulgando de manera magistral reflexiones y aportes que pueden considerarse hoy de gran valor, no solamente para la actualidad contemporánea, sino como un legado inevitable para nuestra universidad. En el año 2007 hizo parte del grupo de investigación SICONES del Departamento de Psicología y participó en múltiples ponencias y programas académicos en los que se puede percibir la gran sabiduría, valentía y la fuerza de sus argumentos. Su legado también lo encontramos en una producción académica y literaria, destacándose la publicación de múltiples artículos y capítulos de libros sobre el feminismo, los movimientos sociales, la educación y la psicología junguiana. Muchos de ellos están aún en proceso o en espera de una publicación. Y nos ha entregado muchísimo más y de manera muy generosa, dado que publicó 4 libros que cuentan con un gran reconocimiento, tanto en el medio académico como en el medio literario, y que suponen una obra original, con reflexiones que han sido consideradas genuinamente propias, agudas y muy profundas respecto a la mujer, al patriarcado y a la comprensión de los fenómenos de violencia en Colombia. Estas obras se titulan Los hijos de la gran diosa, Psicología analítica, mito y violencia, Las vírgenes energúmenas, El errar del padre, y la última de ellas, una novela póstuma publicada este año por la editorial de la Universidad EAFIT, titulada Mientras el cielo esté vacío. Estas obras son dignas de estudio en nuestra universidad y a nivel nacional, y son un legado desde la psicología profunda y la interdisciplinaridad acerca de lo que somos como sociedad y como mujeres. En los últimos años, la profesora intervino en las actividades del Semillero de Psicología Social y Comunitaria, donde se integró, junto con las estudiantes de la sede de Oriente, a un equipo de trabajo muy dinámico que era comunitario, con mujeres que han vivido la violencia por el conflicto armado. En su última participación pública en Cali, nos propuso la ética del amor como un proceso de transformación social. Y hoy, pues somos nosotras y nosotros los responsables de recuperar y continuar su legado tan necesario y profundo, que fue tan generoso y humanizador. Marta Cecilia Vélez Saldarriaga falleció el 12 de febrero de 2019 en la ciudad de Río Negro, Antioquia, y en este día, hoy, que estamos conmemorando durante toda esta semana el Día Internacional de la Eliminación en contra de la Violencia de la Mujer, queremos agradecer todos sus aportes, la dedicación, la fortaleza y la generosidad, y queremos además que su obra y su persona sean reconocidas para la construcción misma de lo humano que nos construye. A la profesora Marta Cecilia Vélez Saldarriaga, nuestro más profundo y sentido homenaje y agradecimiento. Por eso queremos hacer una ampliación de su vida, metiéndonos en la intimidad de su profundo compromiso personal, auténticamente de mujer, y que nos dejó como legado también a nosotros, y que hemos tenido oportunidad de ingresar en esa intimidad gracias también a su familia, a quien fuera su compañera Flora Martínez, que la tenemos en este momento. Muchas gracias, Flora, y este es un homenaje en video que queremos hacerle a la profesora Marta en este día de hoy. El hecho de que los titanes no tengan ni culto ni rito, nombran, voy a ir saltando un poco de ahí a la contemporaneidad, nombran un vacío de rituales y por lo tanto un vacío en el reconocimiento de las fuerzas que nos fundan, de las fuerzas cuyo ímpetu dan origen a la construcción de lo humano. Puesto que la existencia de los titanes nos pone de presente un primer mojón,
y es que lo humano no nace humano, lo humano se construye en su humanidad en relación con los lazos que la fundan en esa vivencia, en esa experiencia de los seres humanos sobre la Tierra. Dicho en otros términos, los humanos nos construimos a partir de las imágenes, a su vez construidas desde la emergencia de ese profundo inconsciente colectivo que se construye en la vida y en el trashumar de la especie humana sobre la Tierra. Me pareció una mujer y un tipo de feminidad muy diferente de lo que yo siempre había visto y de la feminidad que yo estaba convencida pues de que era la única. Creo que una de las primeras profesoras que me ayudó al fin a entender pues a empezar a entender el mundo en el que yo estaba, porque ese era mi objetivo de haberme inscrito en sociología, entender el mundo en el que estaba, entender la persona que yo era, entender el contexto. Porque antes de los cursos de Marta Vélez y quienes estuvimos en esa época en la de Antioquia estábamos netamente criados, por llamarlo de una manera, en el psicoanálisis, ¿cierto? Entonces todo lo que no era psicoanálisis era como peligroso o no era bien visto en ese momento, era como el underground, ¿cierto? Jung era como lo más underground que había. Entonces era como llegar al underground, ¿cierto? Como llegaron del enemigo, como vamos a ver qué nos van a decir, ¿cierto? Porque no era lo oficial. Y en esa voz no oficial encontramos una persona que nos dio muchas luces frente a muchos elementos, no solamente de la psicología, sino de la vida misma. Fundamental radica en cómo Freud no ve que al origen de la cultura se encuentra ya de por sí una misoginia, que es la opresión de las mujeres, a partir de las cuales las mujeres pasan a ser objeto de deseo y no sujetos deseantes. La revista Brujas, Las mujeres escriben, es uno de los pocos casos que lleva 8 años de edición autosuficiente. El feminismo es una experiencia que se basa fundamentalmente en la vida. Yo diría que ahí la mujer se encuentra con un gran límite. Ese límite es la imposición que le hace el otro. El patriarcado, yo lo pienso fundamentalmente como una ideología en el sentido de un conjunto de ideas que se postulan como lógicas, que se postulan como naturales, y que nos ha permeado a todas. Yo lo nombro siguiendo una frase de Jung: ese es el monstruo que nos ha devorado y habitamos en la panza del monstruo, nos alimentamos de sus desperdicios, entre paréntesis, mierda,
y obtenemos la identidad de ese morar al interior de la panza del mozo. Durísimas, porque me ha tocado ver estudiantes atravesados y destruidos por esta violencia, y porque creo que la teoría junguiana nos da unas herramientas magníficas para profundizar en estos fenómenos de la violencia y profundizar en esta deshumanización tan profunda que estamos viviendo los seres humanos en nuestros días. Si cuidamos al otro, tenemos algún porcentaje de sobrevivir en la tierra. Y cuidar al otro es darle a su existencia un sentido y proteger su destino, que es tener la conciencia siempre de que el otro es la malla que me provee la posibilidad de encontrarle sentido a mi vida. Pero si algo tiene de benéfico y de garante del cuidado, el amor, es que es en esa proyección, allí donde el otro se convierte en un espejo mío, se convierte en un espejo mío de lo que yo no sé de mí, de lo que yo desconozco de mí. Luego, el amor es igualmente el elemento fundamental para el conocimiento de mí misma y para el reconocimiento del otro. Pero la diversidad en el movimiento feminista se tensa, se construye, se coagula a partir de la reflexión de cómo todas somos construidas por el patriarcado, blancas, negras, amarillas, verdes, transgénero, no transgénero, o sea, esto no se hubiese, es mi hipótesis reventada. Pero me parece que cada que vuelve esta pregunta es el momento de empezar a construir ese cuerpo deseante donde nos reinventamos en la relación amorosa, erótica de las mujeres entre nosotros. Y sigue siendo necesario esta amorosidad entre nosotras las mujeres para no solo construir una identidad, sino para que esa identidad sea tan molesta, para que fastidiemos tanto el equipo, que el monstruo termine vomitando. En nuestros días es muy importante que yo tenga mucha más presencia a nivel de la academia, no solamente en el área de la psicología. Jun es importantísimo en el área de la antropología, es importantísimo en el área de la biología, es importantísimo en el área de la física, en los nuevos desarrollos de la física cuántica, la física subatómica. O sea, yo pienso que Jun tiene un amplio espectro y para mí Jun es quien tiene tal vez
las preguntas que nos van a azotar durante el siglo XXI. O sea, el siglo XX fue Freud, y yo creo que el siglo XXI Jung tiene esas preguntas que nos van a asediar y que nos van a angustiar y que nos van a hacer movilizar hacia nuevas imágenes y nuevas representaciones. Este es solo un pedacito de la vida en un resumen de Marta. Por eso queremos que a partir de estas cátedras podamos fundamentar un archivo que nos permita ahondar en esas reflexiones intelectuales que como legado nos ha dejado esta estupenda mujer del siglo XXI, porque hay que decirlo, se adelantó perfectamente a todos los requerimientos que íbamos a tener en este nuevo siglo tan convulso, tan lleno de contradicciones, pero tan necesario para que pudiéramos empezar con debates muy diferentes. Precisamente un pedacito de ese debate, de esa profundización reflexiva, queremos hacerla a partir de este momento desde 4 invitados muy excepcionales que hemos querido invitar a esta primera cátedra inaugural. Nos van a acompañar subsiguientemente en nuestro foro, al cual ustedes pueden tener su participación a través del chat que tenemos en el en vivo que estamos haciendo desde nuestro canal YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Pueden elevar las preguntas, tendremos un espacio para que ustedes participen, se las haremos llegar a cada uno de nuestros ponentes. Aprovechamos también para saludar a todas las personas que nos están siguiendo en este momento, saludos que hemos recibido tan especiales desde Granada, España, desde México y todo el grupo de egresadas que en este momento seguramente están viendo esta cátedra que estamos haciendo. Esto también es para ellas y para el trabajo que continuamente están elaborando a partir de las vivencias que tuvieron con esta estupenda maestra. Nuestros invitados de hoy, y a quien queremos comenzar por darle las gracias por dejarnos entrar en la intimidad de su familia, que fue Marta. Queremos darle un agradecimiento muy especial a Flora Uribe, quien es artista plástica, feminista y fue la compañera de Marta Vélez. Ella estará con nosotros en este foro del día de hoy, acompañado de Lysimia Henao Henao, que es psicólogo de la Universidad de Antioquia y analista junguiano, integrante de la Sociedad Internacional de Psicología Analítica y integrante fundador de la Sociedad Colombiana de Analistas Junguianos. También estará con nosotros Daisy Bedoya, una mujer popular, es trabajadora social y candidata a maestra en estudios socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California en México, y con ellas y con él estará también Hernán Rivas, escritor y exalumno de la profesora Marta Vélez, quien además es socio de Marta en Ítacas. Antes que nada, los voy a dejar en manos de una invitada también muy especial que va a estar moderando este foro que tendremos en los próximos minutos. Claudia Ivonne Giraldo Gómez, quien es nuestra moderadora del día de hoy, es escritora colombiana, estudió filosofía y letras en la Universidad Pontificia Bolivariana, actualizándose en literatura latinoamericana en la Universidad de Medellín. Se ha dedicado a la docencia, a la dirección de talleres de creación literaria y a la investigación sobre la escritura de las mujeres y sobre la psicología junguiana. Es codirectora de la revista Odradek, El Cuento, en donde han aparecido algunos de sus trabajos. Obtuvo además en el 2007 la beca de creación literaria Ciudad de Medellín con la novela El Cuarto Secreto. Actualmente es la jefa del equipo de trabajo de la editorial de la Universidad EAFIT. Muchas gracias, Claudia Ivonne, por acompañarnos y estar como moderadora de este importante foro de nuestra cátedra inaugural, Mujeres Pensadoras. No, muchas gracias a ustedes. Qué rico poder estar en esta tarde
recordando y conmemorando y celebrando la vida de Marta Cecilia Vélez Aldarriaga. Como ya hicimos una presentación general de todos los que están participando en esta conversación de amigos sobre una maestra, voy a obviar esa parte y quisiera que arrancáramos conversando por Flora con esos inicios de Marta en el feminismo y porque es que yo quisiera aclarar que una de las digamos, apuntes más importantes dentro de la reseña bibliográfica para el libro, para la novela que edité, Mientras el cielo esté vacío, es que ella se definía como pensadora feminista. Entonces, esa combinación entre mujer pensadora feminista es muy importante y tal vez es como la línea que vamos a seguir en esta conversación. Y sé, pues, porque nos tocó como de cerca vivir ese comienzo de la revista Brujas, Las Mujeres Escriben, que es muy importante como ese apellido de la revista Brujas, Las Mujeres Escriben, para hablar con Flora, que estuvo ahí con ella, siendo protagonista de primera línea en el surgimiento de Brujas, Las Mujeres Escriben. Flora, es tuya, como esa historia, háblanos un poco. Ya puedes activar el micrófono. Flora, hola. Eso, ya Hola. Lo activaste. Sí. Sí, Brujas, Las Mujeres Escriben, nace de varios momentos alegres. El primero fue haber vivido el movimiento feminista francés en un momento de auge. Marta y yo vivimos en una ciudad que tenía una corte de justicia muy importante y allí hubo procesos judiciales sobre casos de violación, se discutía el tema de la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres, es decir, era un momento importantísimo de logros, de reivindicaciones, y es estar imbuidas en el movimiento feminista francés nos abrió muchas perspectivas y Marta se transformó en ella como el estar en el mundo, su estar en el mundo, su concepción de la vida se cambió y iba a ser también el primer punto para un desarrollo de un pensamiento feminista. Otro momento importante de la creación de Brujas fue haber participado en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Bogotá en 1981, porque ahí también vimos de primera mano lo que eran los movimientos populares de mujeres, la beligerancia de los movimientos campesinos de mujeres, la creación y surgimiento de los primeros grupos feministas en nuestros países. Entonces eso también nos abrió grandes perspectivas y ahí iba estando el germen de la necesidad de la revista. Ya ahí se empezaba a pensar en eso. Y otro tercer momento alegre, pero también complejo, doloroso, difícil, fue la conformación de un grupo de autoconciencia en Medellín. Nos reuníamos las mujeres a reflexionar sobre qué quería decir ser mujeres sin ningún tipo de modelos. Era un trabajo intimista, reflexivo, pero político a la vez, porque hacíamos nuestro el famoso eslogan feminista de lo personal es político. Entonces, en ese trabajo íntimo y doloroso, pero creativo y muy hermoso, nos dimos cuenta de algo supremamente importante, y era que lo que pasaba en ese pequeño círculo de mujeres le pasaba a todas las mujeres, independientemente de su color, independientemente de su clase social, de su condición, de su cultura. Todas estábamos permeadas por el patriarcado y su proyecto de aniquilación de lo femenino.
Entonces allí era tan importante Brujas, ese proyecto, porque no fue simplemente una expresión de unas mujeres feministas de los años 80, fue también la posibilidad de que las otras mujeres se reflejaran y pudieran participar ahí. Entonces, Brujas fue eso, y ahora que yo la vuelvo a leer, veo también que en estos días que estuve volviendo a leer algunos artículos, veo que sigue siendo y siempre fue una revista para leer y releer, no una revista para hojear. Tratamos ahí, vimos, y volviéndola a ver, veo ese contenido tan controversial, tan contundente, tan poderoso que tenía. Tratamos temas muy difíciles, temas dolorosos, como la pornografía, la violación dentro del matrimonio. Tratamos los temas del acoso callejero, del piropo siempre como insulto, y descubrimos dentro de todas esas temáticas el feminismo como ese proceso revolucionario, completamente transformador para el cambio entre las relaciones entre los hombres y las mujeres. Y ahora, pensando en el legado de Marta, una dice, bueno, esos temas que tratamos en Brujas en los años 80 son temas actuales, harían parte hoy día de la agenda feminista, pero eso no quiere decir que las cosas no hayan cambiado, han cambiado, y nuestras ancestras ya nos han dejado un legado, y las feministas de hoy no están solas, ese legado está ahí. Lo que sí me parece muy importante de volver a señalar es que el patriarcado sigue renovándose, sigue mostrando nuevos ropajes, y las feministas de hoy tienen grandes desafíos. En Brujas le hicimos el reconocimiento a las sufragistas, recordamos y homenajeamos a las brujas perseguidas en la Inquisición, torturadas en la Edad Media. También reconocemos los importantes aportes del feminismo internacional, de los movimientos populares de mujeres. Y es muy importante saber que las feministas de hoy tienen ese legado y tienen esa herencia, pero también tienen unos desafíos enormes en este nuevo recicle del patriarcado que no se cansa. Y tiene problemáticas duras como lo que es el acoso en las redes, la pornografía infantil, los feminicidios que parecen ser una cosa endémica en todo el orbe, las violaciones en manada, la entrada precoz y violenta de las niñas en la sexualidad, el eterno problema de que los salarios de las mujeres siempre son más bajos, aunque se haga el trabajo igual con el hombre. Entonces, esos nuevos desafíos de las feministas de hoy, en este momento una piensa en lo que dejó Marta, en lo que ha dejado Marta a las nuevas generaciones, y allí vemos cómo Marta creó realmente un cuerpo teórico de pensamiento feminista desde el punto de vista filosófico, conceptual, histórico, un feminismo que siempre fue contextualizado, porque así como era de profundo, de íntimo y de psíquico, también estaba siempre enraizado en las realidades sociales de las mujeres de estos países latinoamericanos. Entonces, ahí tenemos mucho trabajo y Marta nos deja una buena cantidad de material para seguir una lucha que, haciendo eco de todos los feminismos, se han hecho grandes transformaciones sin tomar un arma y sin derramar sangre. Claro, claro, Flora. Mira, hay antes de darle la palabra a Daisy, que ella, digamos, puede entrar como a unir estos dos temas, feminismo y la revista Brujas.
En los años 20, 30 en Medellín, hubo una pugna entre dos revistas, la revista Cirano, que dirigía María Cano, y la revista Letras Sin Cajes, que surge como una reacción de mujeres conservadoras a una revista que era más bien, pues, como peligrosa. Hace falta una revista como Brujas en este momento. Nos sigue haciendo falta un espacio de comunicación y de reflexión en donde las mujeres podamos expresarnos. Estas mujeres que escribieron en la década de los 80, que en un momento en que las mujeres no escribían tanto, no publicaban, no tenían cabida digamos, en ese cenáculo intelectual que se movía aquí en estas tierras, surgieron algunas voces. Nos hace falta esa revista. ¿Recuerdas algunas voces que hoy en día estén todavía activas, hablando, escribiendo, literariamente o académicamente? Prende el micrófono. Prende el micrófono. Hola. Sí. ¿Me estabas preguntando eso a mí? Sí. Te estaba preguntando si recordabas, a ver, te la resumo. Si recordabas mujeres que en ese momento, como se llama el apellido de la revista, Las Mujeres Escriben, digamos que era como una tribuna de escritura, también era una tribuna de expresión, pero también era un momento para publicar, para escribir. Y en un momento en que Medellín no tenía muchas mujeres que publicaran. Estaba Rocío Vélez de Piedrahíta, María Elena Uribe de Estrada, Olga Elena Matei, pero poquitas mujeres publicaban por ahí un poemita, un cuentecito, pero no había un movimiento de mujeres escritoras. Yo creo que el movimiento como tal no lo identifico, pero como siempre hemos sabido, las mujeres toda la vida han escrito y seguirán escribiendo. Como vos misma lo dijiste, es el acceso a los medios y a las formas de publicación las que hacen la cosa más difícil, y sobre todo porque se sigue considerando o se sigue primando una invisibilización de las mujeres como escritoras también, o una especie de menosprecio. Pero claro que toda la vida las mujeres han creado siempre. Muy bien. Bueno, Daisy, hay una enorme relación entre ese feminismo que empezó, digamos, como a estudiar y a predicar, pues el grupo de Marta, Flora, y a partir de Brujas. En ese momento del surgimiento de Brujas había un feminismo, hay otro feminismo hoy. ¿Cuáles han sido los cambios? Y puede hablarse de feminismos en plural. Claro que sí. Mira, de pronto para contextualizar un poco cuál es mi acercamiento, mi hallazgo con la maestra Marta, está relacionado con el interés de, como mencionaba John Mario ahora, el surgimiento de los colectivos de mujeres en el barrio popular, también entendiendo el contexto de guerra que hay en los barrios populares con los grupos al margen de la ley, pues de toda la vida como un país en conflicto, ¿cierto? Pero que tienen unas particularidades en ciertos momentos. Castilla, particularmente, cuando estoy con las colaboradoras de la investigación, que es la investigación propone acercarse a la construcción de la subjetividad política de las mujeres en el escenario público. Entonces, allí las colaboradoras decían, cuando yo era una niña en Castilla, yo tenía que huir del colegio porque llegaba un momento en que habían unas balaceras, estaban los mondongueros que todavía hacen presencia allí como Bacrín y Odín, y entonces en este contexto las mujeres de Castilla
crecen y ven una necesidad de habitar ese territorio con las propuestas que ellas van a empezar a preguntarse, y ahí es muy particular porque empieza a hablarse de una autoconciencia, y retomando un poco lo que usted menciona con los feminismos, pero ellas no lo reconocían como una autoconciencia, sino más bien como la necesidad de reunirse en ese escenario, como fue el Parque Juanes, que hoy es Parque Juanes, pero que anteriormente era un escenario donde encontraban personas asesinadas, mujeres violadas. Entonces, retomando un poco esto de la autoconciencia, su surgimiento, que fue en el feminismo de la segunda ola, ¿cierto? Son las mujeres estadounidenses y algunas europeas que empiezan a hablar de la autoconciencia como un modo de encontrarse para hablar sobre esas situaciones que estaban en el orden de lo íntimo, de lo privado, y que es esta experiencia de ellas la que lo que va a permitir el surgimiento de lo personal es político, que fue encabezado por las mujeres estadounidenses, y siempre se ha entendido que ha sido Kate Millett como la abanderada de esto, pero fue de hecho su autora, Carol Hannisch. Ella dice, yo no soy la autora de lo personal es político, fuimos todas las que hicimos esa construcción, pero fui yo la que escribí el ensayo. Entonces, para resumir eso, lo personal es político era llevar al escenario político ese sentir personal, y no entendiendo lo político solamente en el escenario de lo político democrático, sino que eso que pasaba en la casa, en la cama, como lo mencionaba la maestra Marta, debería estar acogido por la sociedad. Entonces, cuando usted dice, hablamos de feminismos, claro que sí, porque hay unas intersecciones, ¿cierto? No nos traspasa las mismas experiencias a las mujeres populares, a las mujeres afrodescendientes, a las mujeres europeas. Entonces, sí, hay una diferencia. Y retomando esto de las chicas de Castilla, cuando ellas empiezan sus colectivos, que estamos hablando del colectivo Castillo de Brujas y del Círculo de Mujeres Luna Llena en Castilla, ellas empiezan a trabajar mucho con el tema de los arquetipos, el arquetipo de la bruja y de la diosa, y aquí hay que recordar pues que para Turner y para Jung, pues el ritual, el símbolo y el significado pues hacen un puente importante para entender las transformaciones en el ser humano, ¿cierto? Como entonces yo estaba empezando a hacer esa indagación por la experiencia de ellas como colectivo en el barrio popular y me encuentro con esos arquetipos, voy al OPAC de la Universidad de Antioquia e ingreso la palabra brujas para mirar pues qué autores estaban trabajando el tema y me encuentro sorpresivamente, brujas, las mujeres escriben. Yo, ¿qué? Le doy clic, Medellín, 1981, y yo, ¿qué? Entrar, indagar. Y voy, y bueno, era una revista, voy a la caja, saco 7 revistas ajadas. Yo le contaba a Flora en el proceso del trabajo de campo que me sorprendió mucho ver la revista en ese estado, pues estamos hablando de una revista que ya va a cumplir 40 años, un proceso de 40 años, y empiezo a ojear y yo me quedaba impávida al ver que, como lo menciona Marcela Lagarde y las chilenas, Eda Gaviola y Margarita Pisano, hablar de unas genealogías feministas. Entonces, yo, como dice el adagio, fui por cobre, encontré oro, algo así. Entonces, me encuentro que las mujeres de Castilla, el proceso que ellas estaban llevando a cabo no estaba en una orfandad metodológica ni teórica, que habían unas mujeres que se habían apropiado de ese asunto. Entonces, la autoconciencia que la maestra Marta proponía es lo mismo que las mujeres en Castilla estaban haciendo.
la maestra Marta proponía la toma de conciencia como un espacio donde se había intentado hacer el análisis y la reconstrucción de la historia a partir de los roles que las mujeres habíamos asumido. Y eso iba a tener unas implicaciones porque ella decía, es que las mujeres hemos estado al margen de la historia y de la cultura. Hay un vacío para nosotras llevar a cabo los proyectos propios, somos mujeres carentes de palabra y con un cuerpo manipulado y sometido por otros. Y ahí es muy particular porque el Castillo de Brujas en su proceso va a construir unos 10 principios. Ellas decían, una mujer que siga estos 10 principios va a encontrar una emancipación. Y el Castillo de Brujas de Castilla en el 2017 decía, una bruja es la que crea su propio castillo. Entonces yo hacía el encuentro de lo que proponía la maestra Marta con estos arquetipos y me sorprendía ver a las feministas de la cuarta ola encontrarse en la propuesta de la maestra Marta, aún sin saber, porque no sabíamos, las mujeres de Castilla no reconocíamos, no sabíamos, más que el reconocer era que no lo sabíamos, y yo pienso que es una de las tareas fundamentales que tenemos como movimiento de mujeres, y es hacer una efeméride de las mujeres en el escenario local, ¿cierto? Otro asunto que de pronto me parece vital cuando se habla de la autoconciencia, y es que la maestra Marta proponía ninguna revolución puede estar fuera de lo cotidiano. Ella decía en el escrito del sujeto político del feminismo, que está creo que en la revista 3, hablar de revolución sin pasar el espacio íntimo es hablar con un cadáver en la boca. Y de hecho Gloria Aristizábal, una de las compañeras del proceso de ellas, decía que esas palabras a ella le retumbaban porque eso era un faro luminoso, porque claro, se había comprendido una revolución en el espacio de la estructura, pero en el espacio personal estaba un poco aislado. Entonces, bueno, ella va a decir que otro asunto importante que ella apuntaba, y era la cultura como un obstáculo para la cultura como un obstáculo y un muro para la gesta de las mujeres, y estaba dispuesto en la familia, en la religión, en la educación y en las relaciones, ¿cierto? Entonces, otro punto que me parece importante, volviendo al tema del arquetipo, ella tiene otro escrito en una de las revistas que es el mito de Medea. Entonces ella lo nombra como Medea y la contemporaneidad de un mito. Entonces hace una relación entre cómo la experiencia de Medea con Jasón la hizo llegar a un límite de la renuncia de sí misma. Y voy a citar una reflexión que hacía la maestra Marta con este mito. El amor desmesurado solo nos habla del amor que no tenemos por nosotras mismas, el interés que no logramos aplicar a nuestras cosas y la dedicación que no le prestamos a nuestros sueños y proyectos. Entonces, bueno, finalmente, cuando me hacen la pregunta, ¿cuáles son los aportes de la maestra Marta al feminismo de hoy? Ella era muy enfática, como lo mencionó ahora Flora, y era en proponer un movimiento feminista latinoamericano que tenía unas diferencias y unas especificaciones, y que eso lo caracterizaba de otros movimientos feministas porque estaban enmarcados dentro del contexto histórico, social y político. Entonces, y que uno de los retos que iban a tener las feministas latinoamericanas
era comprometerse a producir nuevos conceptos y muy importante esto que ella decía, ampliar los límites a la práctica política. Y volviendo a eso que ella proponía en 1980 y ver, por ejemplo, lo que hoy ha logrado Estamos Listas, es como si ella fuera una profetizadora, digámoslo así, una profeta, ¿cierto?, de esa apuesta. Entonces es lo que puedo como decir hasta este momento y sobre todo resaltar la importancia que tuvieron las mujeres históricas, así las nombramos con otras compañeras, las mujeres históricas para lo que tratamos hoy de pensarnos, sentir y llevar al escenario del poder. Daisy, tal vez una de las grandes diferencias de los dos momentos en este 2020 a los años 80 es la recepción de estas propuestas. Es decir, yo me imagino que en los años 80, Flora también lo debe saber muy bien, esa recepción de la revista, de lo que la revista proponía, debió verse como muy, muy subversivo. Hoy en día es tan subversivo, sigue siendo tan perseguido. Marta, el micrófono, yo creo, perdón, Flora está hablando el micrófono, no te... Ah, no, qué bien, ok. Bueno, no, mire, hay una cosa muy particular. Cuando usted se acerca al archivo fotográfico de las mujeres históricas y ve las pintas en la calle, lo personal es político, eran en el barrio La Floresta, era por El Palo, por Girardot, por Caracas, y esto empezó a hacerse en el contexto del auge del narcotráfico en Medellín. La marcha del 25 de noviembre, ayer hizo 35 años, el mundo la tituló Se lució la marcha de mujeres. Y en la noticia cuentan que días antes de ese 25 de noviembre del 85, ellas estaban haciendo las preparaciones en el Carlos R. Restrepo y fueron apresadas por el F2. El F2 se las llevó apresadas porque estaban proponiendo unos carteles que decían despsiquiatricemos el deseo, todo casamiento es violación. De hecho, hay una fotografía de la Iglesia de Jesús de la Buena Esperanza de Belén, donde con aerosol dice todo casamiento es una violación y está el símbolo de Venus, ¿cierto? Y eso es totalmente irruptivo en una sociedad en 1980 tan conservadora como la antioqueña y que las mujeres salieran a empezar a habitar el espacio público. Ah, bueno, con esto recuerdo también algo muy particular con las mujeres del Círculo de Mujeres de Castilla, porque las brujas del 80, las históricas, y de hecho la maestra Marta decía que se encontraba en el sentir de las mujeres en tantos asuntos que pasaban en el entorno de lo personal, como la menstruación. Y eso era como en ese momento la menstruación. Pero hoy las mujeres del Círculo de Mujeres han hecho ofrendas de siembra de sangre menstrual con una consigna muy importante, que la sangre menstrual sea la única que sea derramada y además que se derrama sin violencia y sin herida. Entonces, en el 80 ya estas mujeres estaban poniendo el tema en la mesa, pero hoy las mujeres lo ponen en el escenario público, también a partir del arquetipo y de la necesidad de pacificar los territorios. Entonces, es un asunto que salta de lo personal al escenario público. Entonces, pienso que lo que usted propone frente a si era irruptivo o no, totalmente, o sea, tenemos unas mujeres históricas que nos pusieron unas semillas muy importantes. Sí, Daisy. Muchas gracias. Bueno, profesor Lisímaco, vamos a ahondar un poco sobre ese pensamiento junguiano de Marta, esa trayectoria junguiana de Marta
¿Y eso cómo incide en su pensamiento feminista? O sea, ella es una pensadora feminista, no se identifica como una pensadora junguiana, sino como una pensadora feminista. Pero obviamente uno sabe que su trabajo intelectual estuvo siempre imbuido en la psicología profunda de Jung y en una reteorización desde el punto de vista de las mujeres, que es algo que es complejo y difícil y que seguramente costó trabajo hacerlo. A ella le costó trabajo hacerlo y le costó heridas llegar allá. Cuéntenos, por favor, profesor, cómo es ese trabajo de Marta, esos grandes puntales de su teoría y de su trabajo intelectual como pensadora feminista. Bueno, buenas tardes. Lo que a mí me parece más interesante era que éramos estudiantes de psicología que tomábamos un curso, que como decía mi cograduando Pablo Villegas en esa grabación que apareció al principio, que buscábamos lo underground, ¿no? Y que vimos en esta profesora lo underground, es decir, cómo se atreve a estar hablando de Jung en una carrera que ahora un poquito menos, solo un poquito, pero antes mucho más, estaba imbuida de psicoanálisis freudiano y de poder y de juegos de este tipo que Marta, pues realmente cuando llega de Europa había una leyenda urbana que después confirmamos que era cierto y era que Marta llega al departamento de psicoanálisis y al departamento de psicología y lo que hace es, uno, vamos a decirlo en un lenguaje, vale, muy macho, se hizo respetar, ¿no? Pero que también es un lenguaje muy humano, es decir, como con esa capacidad, esa brillantez intelectual que ella tenía, no tenía ningún problema para defender y posicionar otro tipo de psicología profunda. Entonces nosotros llegamos a buscar a esta profesora, llegamos a buscar qué era lo otro que había en el psicoanálisis, porque nos gustaba el psicoanálisis obviamente, pero teníamos hambre de otra cosa, y encontramos a esta profesora. Para mí ha sido muy interesante estos homenajes, uno que le hicimos en 2011, cuando conmemorábamos los 50 años de la muerte de Jung, que se lo hicimos en vida, que se unió al departamento de psicología y que fue muy bonito porque allí estuvo el profesor Alberto, allí estuvo Julián Aguilar, allí estuvieron como compañeros de ella y compañeros de vieja data, muchas personas le hablaron en vivo y en directo reconociéndole su trabajo. Luego, pues el encuentro que hicimos 2 meses después de su muerte, el de hace poco de la feria, de la fiesta del libro y el lanzamiento de su último libro, y ahora que me parece que ha sido para mí muy interesante, que yo escucho hablar de tantas Martas que yo no conocí, porque uno la conoce a ella en un fragmento, o sea, quizás pues Flora es quien puede hablar de ella en un largo, en un amplio arco, pero uno llega y hace un corte, ¿no? Entonces nosotros llegamos en este corte en el cual ella acababa de llegar de España y estaba muy comprometida en la universidad con la divulgación, con el abrir el campo junguiano en su curso de mitos y símbolos, en otro curso que ella llegó a dar, que yo he tenido la fortuna de dar después en algunas ocasiones, que es Escuela Psicológica Junguiana. Y luego se inventaba a veces unos cursos de extensión magníficos donde estudiábamos a las trágicas, donde estudiábamos, leíamos libros completos, e incluso a 3 compañeros y a mí nos llegó a dar un curso dirigido, se sacó el permiso como pudo porque era muy difícil, un curso solo para 3 personas, y nos dio un curso sobre arquetipos e inconsciente colectivo, un curso privado. Yo tuve ese privilegio de tener un curso durante un semestre con Marta y éramos solo 3. La exprimimos ese semestre.
Este era el espíritu, este era el acercamiento, y esta fue la profesora que nosotros buscábamos, pero no fue precisamente la que encontramos, porque nosotros encontrábamos una profesora que sí que nos llevaba al fondo de otra lectura del inconsciente, de otro Hades, de otra mirada sobre el Hades, que no teníamos con Freud, que no teníamos con Lacan, que era lo que se veía en la universidad, en términos de psicología profunda, y sobre todo una profesora que estaba trayendo una imagen de lo femenino tremendamente potente, tremendamente amplia, porque arrastraba las historias de la vida de las mujeres. Y si hay una cosa que yo valoré mucho durante bueno, los 6 años que estuve como su alumno y algunos años después en contacto con ella como psicólogo y analista, era una cosa que es muy difícil, pero que ella lograba, y era separar, unir y separar, como en la alquimia, disuelve y coagula, lo femenino y la vida de las mujeres. Entonces a veces lo femenino y la mujer es lo mismo, pero a veces son cosas completamente diferentes. Y eso para mí ha sido la base de mi formación, de muchas cosas que yo me he atrevido a hacer después. Ha sido con base en esa diferenciación. Para mí eso es lo magnífico, y si tú, Claudia, estás señalando algún rompimiento o renovación que ella pudo hacer frente a la psicología analítica, a la psicología junguiana, a mí me parece que está ahí, porque generalmente no encuentras eso en la psicología junguiana. Repito, buscar tanto los puntos de contacto entre la historia de las mujeres y el concepto del ánima, de lo femenino en Jung, como la diferenciación entre esos dos conceptos, porque desde otro punto de vista no son lo mismo. Y eso nos permitía a los estudiantes hombres sentirnos respetados al mismo tiempo que sentirnos cuestionados. Eso tampoco lo logran todas las feministas. Eso no lo logran tampoco todas las profesoras feministas con las que yo he tenido clase. ¿Sí? Respetados y al mismo tiempo interrogados. Para mí fue un estarme punzando 6 años muy duro, hasta que, bueno, al final yo hago una tesis en la que ella me acompaña, donde yo pregunto por las supuestas nuevas masculinidades desde la imagen de las brujas. Yo escuchaba a Daisy, yo no conocí la revista, Marta no me sugirió la revista, Marta me sugirió otras lecturas. Pero escuchando Daisy yo decía, tremendo, o sea, tremendo cómo llega la bruja a través de Marta hasta mí. Ahora, la cuestión fue que a mí las brujas me molestaron toda la adolescencia. Lo que en el campo se dice, yo crecí en el campo, que a uno se le montan encima, ahora tiene un nombre muy elegante que le han puesto los neuropsicólogos, que es parálisis del sueño, pero eso no tiene ese nombre tan elegante en el campo, eso se dice, te está molestando una bruja. Y yo le cuento esa historia a Marta, y le cuento que a mi papá también, y a mis hermanos y a mis tíos, y Marta dice, ¿en serio? O sea, ¿tú conoces a las brujas? Y yo conozco a las brujas y todavía me molestan, Marta. Y tengo esta pregunta por las nuevas masculinidades. Y empezamos a juntar eso y empezamos a tejer eso y hacemos esto, ¿no? Pero yo creo que eso tiene todo que ver con este acercamiento que tiene Marta y que tiene que ver con su historia como filósofa, como feminista, como psicoanalista, porque en algún momento también nos dijo, váyanse a leer a Freud si quieren entender muchas cosas que vamos a trabajar. Porque es que Marta no es aquí feminista y aquí psicoanalista y aquí mujer. No, Marta es como Jung hace el llamado a la individuación conforme a ese llamado. Marta era una totalidad. Entonces yo no puedo decir que a mí me dio clase la feminista o que me dio clase la psicoanalista. Yo tengo que decir que a mí me dio clase una mujer maravillosa que se me acercó, e incluso cuando veía que yo tenía que leer algo, me agarraba de la mano y me jalaba para una librería
y compraba un libro y me lo entregaba para que yo lo leyera y me decía, usted me lo va a pagar algún día. Sí, entonces yo creo que, bueno, para mí ha sido maravilloso y les agradezco que me hayan invitado a comentar este ratico porque yo la llevo en mi corazón, en lo que escribo, en mis conferencias, en mi trabajo. Yo siempre estoy hablando de Marta por eso mismo, porque yo encontré a una mujer feminista psicoanalista, todo pegado, que era capaz de acercarse a nosotros los hombres y recomendarnos lecturas de hombres, y conocimos a Mircea Eliade, a Rafael López Pedraza, a James Hillman, a Jung, ¿sí? Porque ella tenía claro que el interés estaba en lo femenino, y algunos hombres hablan de lo femenino y lo hablan de una manera brillante, claro, pero ella ponía a Marta ahí y nos invitaba a otras lecturas. Por lo tanto, yo creo que los que estudiamos a Jung con Marta nos diferenciamos de quienes estudiaron a Jung con otras profesoras y con otros profesores. Hernán, muchas gracias. Testimonio muy interesante para entender esa evolución del pensamiento de Marta. Y Hernán, esto que dice Lisímaco de que para Marta era toda integral, tiene que ver con ese trabajo que ustedes empezaron a hacer de la pedagogía simbólica, que es un método que ella inventa, que ella propone más bien, y lo trasladan al trabajo social, en las comunidades y al empresarial, como dos mundos tan distintos. Digamos que uno no ve muy comúnmente que la gente se dedique a estos dos mundos. Cuéntenos un poco cómo fue eso, cómo fue ese gran proyecto que ustedes tenían con Marta de Ítacas. Hola, sí, gracias Claudia, hola a todos. A mí me pasa igual que Lisímaco, y es que oyendo a todos los que están hablando me doy cuenta de que hay muchas Martas en realidad, pero también me doy cuenta de algo que siempre me sorprendió de Marta, desde que la conocí, y es que Marta, yo creo que es la única persona como de tanta, pues como con tanta sabiduría o tan importante, que jamás hablaba de ella. Entonces yo nunca me enteré de la Marta que estuvo en Francia y estuvo muy cerca de ella muchos años, nunca se rodeaba en ella, porque para Marta había un interés más grande, y el interés eras vos. Entonces, cuando yo conozco a Marta, hay algo que me atrapa desde el principio, y es que Marta te hacía sentir querido, te hacía sentir acogido, te hacía sentir importante. Ahí está también lo que decía Lisímaco, y es que no importaba que fueses hombre y que ella fuese feminista, era que te hacía sentir querido. Y ese hacerte sentir querido hacía parte de lo que yo siento que ella quería lograr. Ella quería como era el mundo, y quería toda esa psicología junguiana y todo el conocimiento que tenía, lo quería llevar como a la sociedad, a las empresas, al mundo social, a las comunidades menos favorecidas. Ella quería que todo eso se entendiera. Entonces había una preocupación como por traducir todo el conocimiento. La pedagogía simbólica nace desde la idea que ella, desde todo el trabajo que ella hacía con los mitos, que empezamos a hacer en mitos y símbolos cuando nos daba clase. Ella siempre nos decía que los mitos eran como la verdad del alma humana. Los mitos contaban las pasiones, las esperanzas, los sueños, como toda la verdad del corazón. Y que eso hacía que los mitos estuviesen vigentes siempre, no importaba que fuesen narraciones griegas, sumerias, egipcias y de muchos lados. Y ese trabajo era lo que ella empezó como a llevar a otros contextos en la época que estuve como cerca de ella. Entonces la preocupaba mucho como poder conmover al otro. Ella siempre dijo que la forma en que podíamos, ella tenía como varias frases en las que podía como salvarse la humanidad. En una de esas era el arte. Entonces cuando era el arte, sus clases estaban llenas de arte y podíamos entregar de trabajo final un cuento, una pintura,
pero después empezó a decir que también la forma de salvar el mundo era a través del otro, como en que no cuando nos podíamos conmover, cuando nos podíamos identificar. Ella decía que cuando ella comprendió que uno de sus alumnos alguna vez estaba en clase y no podía poner atención porque tenía hambre, o no podía poner atención porque no tenía zapatos, o caminaba cojo porque no tenía zapatos, empezó a darse cuenta que en ese momento era mucho más humana. Entonces eso quería que pasara con las demás personas. Y en eso se basa también la pedagogía simbólica, en poder hacerle ver a la gente que hay otras realidades. En ese camino, con la idea de las empresas, Marta estaba muy centrada como en trabajar los mitos que hablaban de viajes, porque son los viajes que hacemos en la vida. Entonces ella nos mostraba como el viaje del héroe, con todos los caminos que hacía, como los momentos en los que bajamos a las profundidades de nosotros mismos, cuando tenemos una pérdida, cuando hacemos un viaje, cuando hay una crisis vital, y eso lo llevamos a las empresas. Estuvimos trabajando con la unidad de conocimiento del grupo GEA, con los becarios que se iban a otros lados, planeando ese viaje, tratando de hacer la metáfora del viaje que estaban haciendo. Pero entonces también tuvimos un trabajo en el que a partir de los mitos en donde estaban los dioses viejos, fuimos a protección y trabajamos con el área social de protección y hicimos todo un proceso como de hacer como las paces con la vejez. Entonces, yo creo que todo ese momento en el que estuvimos con Marta trabajando desde Ítacas, que además el nombre de Ítacas también tiene que ver con todo ese asunto de los mitos y de los viajes y de la Ítaca de Ulises, pero que para Marta eran Ítacas, eran en plural porque podíamos tener muchos destinos y llegar a muchas partes. Estaba siempre en esa preocupación que Marta tenía por el otro, como la preocupación genuina por entender, por comprender al otro y por intentar llevar ese conocimiento, que era gran parte pues como de su trabajo con la psicología junguiana, con los mitos, con la antropología. Esa fue la Marta que me tocó a mí, Claudia. Claro, gracias Hernán. Estamos, pues es decir, en un espacio que siempre se queda corto para todo lo que tenemos que conversar y decir y comentar sobre el pensamiento de Marta, que como es una pensadora integral, o sea, donde no se puede separar como su vida de su trabajo, es muy complejo separarlo. Y obviamente toda esa fuerza y toda esa pasión que Marta transmitía, la sentimos en ustedes que estuvieron tan cerca y que fueron tocados, digamos, por ella. Hay digamos, una última comentario que quiero que hagamos todos y que nos dediquemos un poquito como ya a la última parte, 3 minuticos, porque vamos a preguntas, y es digamos, esa propuesta del cuidado, del cuidado, del amor, con el que Marta termina y culmina y cierra como con un broche de oro todo este recorrido vital, intelectual, académico, profesional. Vamos a terminar también con un video en el que vamos a recordar a Marta a través de sus estudiantes, de los egresados. Pero para terminar así rápidamente, la novela de Mientras el cielo esté vacío, que es como la novela, es la novela póstuma de Marta, es su obra literaria, y uno encuentra que es una gran, gran novela, una obra que va a impactar el panorama de la literatura nacional, porque no hay una obra que se le parezca, a pesar de que toca ese tema terrible y en el que muchas obras caen como en el amarillismo de los desplazados, de la violencia de los últimos años en Colombia. En esa novela tan hermosa
ella en ese coro griego que construye la tragedia griega en estas voces, plantea cómo las protagonistas, después de haber pasado por tanto dolor, por tantas ofensas, por tanta agresividad, por tanta violencia, perdonan. Y no perdonan, renuncian a la violencia. Más que perdonar es una renuncia a la violencia, es que uno tiene como que separar esa posición. Eso que se llama como la ética del cuidado, la ética del amor. No sé si alguien de ustedes quiere comentar eso cortamente, brevemente. No sé si tú, Flora, o alguno de los que estamos en esta conversación. Sí, yo creo que has hecho una buena síntesis de lo que es la novela Mientras el cielo esté vacío. Pero quiero, simplemente para finalizar, porque ya le vamos a dar la voz a los egresados y a otras personas que trabajaron con Marta, es lo que percibimos en su última conferencia en el 2018, 3 meses antes de morir en Cali, en el Teatro La Máscara. Ella ahí realmente hace una disertación muy amorosa, muy fuerte, con muchísima energía, con mucha vitalidad, y hace esta propuesta de una ética del amor y una ética de la compasión. Ella reconoce que si no aceptamos, si no reconocemos, si no identificamos al otro, nunca la vamos a hacer en el planeta. En este momento en que la vida está pendiendo, que tenemos tantas amenazas, es muy hermoso recordar esas palabras de Marta en Cali, en donde planteaba y hacía era como una especie de redondeo de todo su pensamiento y de toda su vida integral, completamente vivo, de esa oda, de esa única salida que es el amor en el reconocimiento del otro y de la compasión amorosa por los otros. Eso me parece que es una belleza. Bueno, no tenemos tiempo, Mercedes, para darle voz a las preguntas, o tenemos algún minutito. No sé, oriéntenme ustedes, porque tenemos una pregunta bonita permítanme les digo. Claudia, sí, tenemos tiempo aún para una pregunta del público que creo que estaba en nuestro chat de YouTube en vivo. Exacto, sí. Aquí la estoy buscando, que se me perdió. Tal vez por Mercedes, aquí está. Mercedes, entonces la pregunta es esta y es de Gloria Bustamante. Fui estudiante de Marta, me impactó su fuerza, su pasión. Siempre llegaba con las uñas negras de tierra. ¿Cómo era su relación con la naturaleza? Esa pregunta es para ti, Flora. Gravísimo que llegara con las uñas todas negras. Sí, Marta le encantaba trabajar la tierra. Siempre fue una apasionada y se le veía su linaje campesino de sus bisabuelos, y le encantaba trabajar siempre aquí en el jardín con sus aguacates. Sembró muchísimos aguacates, le encantaban las orquídeas, y es interesante el gusto de Marta por los aguacates y las orquídeas, porque de pronto saben ustedes los orígenes y la etimología de la palabra orquídea y de la palabra aguacate. Los dos significan, uno en náhuatl y otro creo que en griego, testículos. Entonces es divino porque ahí integraba ella el animus y el animas, es decir, esa maravilla de cómo comprendía el mundo entre lo femenino y lo masculino, igual con toda la
la denuncia de la disparidad que ha habido entre los hombres y las mujeres, pero integrando hasta en la propia agricultura y hasta en la propia trabajo con la tierra, lo femenino y lo masculino. Flora, muchas gracias. Bueno, les doy las gracias a todos por haber pues, hecho de esta conversación una especie de foro donde recordamos a Marta en su pensamiento y también en su digamos, totalidad como mujer y como pensadora feminista. Diana, tienes la palabra para dar paso al video. Muchas gracias a todos. Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio y por guiar a este foro tan interesante que desde múltiples dimensiones pudieron vivir al lado de Marta y que hoy dan testimonio de que efectivamente requerimos hacer una revisión, adentrarnos en el contenido que como legado nos dejó desde el punto de vista de lo humano y nos dejó desde el punto de vista académico. Quiero a continuación además darle un agradecimiento nuevamente a estos foristas especiales que tuvimos, a Flora Uribe, quien fue su compañera. Gracias con el corazón que nos permitiste entrar en tu hogar, entrar en tu familia y volver a traer estas imágenes tan bellas de las múltiples facetas que tuvo Marta en su vida. A Lizima Covenao, a Hernán Rivas y a Daisy Bedoya, un abrazo porque dan testimonio del trabajo que Marta y que sigue significando el legado de Marta para nosotros. Adicional a eso, por ello hemos querido extender también un espacio para que egresados, es decir, otras personas que tuvieron contacto con la obra de Marta y que significativamente han tenido en su devenir profesional interesantes aportes de la obra que ella tuvo como maestra y desde el punto de reflexivo académico, queremos darle un espacio. Todos ellos son egresados, fue ella su maestra y hemos querido que estén con nosotros también en este espacio para que nos den cuenta del testimonio y del legado de Marta. Hola, buenas tardes. Soy Marcela Izaza. Trabajo hace 12 años para la Unidad de Conocimiento y gracias a mi trabajo tuve el gran placer de conocer a Marta. Marta, junto con Hernán Rivas, Sandra Mendoza y Camila Aguirre, me acompañaron en un proceso que tenía para formar becarios para estudiar en el exterior. Los acompañábamos en su viaje hacia emprender una aventura de estudiar en el exterior y con ellos desarrollamos un programa súper bonito de prepararlos desde el cero. Marta para mí siempre fue una persona de una mente brillante, de una cercanía impresionante, de unas reflexiones, yo no sé si queriendo, sin querer o queriendo querer, hacía unas reflexiones en sus comentarios espectaculares, o por lo menos a mí siempre me tocó mucho cada que conversaba con ella. La recuerdo muchísimo y me gusta mucho que estén haciendo hoy este homenaje porque se lo merece cantidades. Marta, donde estés, un abrazo muy grande, lleno de gratitud y amor. Yo tuve la fortuna de conocerla cuando estaba más o menos en el cuarto semestre de psicología y para mí Marta marcó un antes y un después. Primero porque pues obviamente gracias a ella yo me pude acercar al tema de la psicología analítica, que es la teoría que digamos que me ha permitido entender mucho del inconsciente personal y colectivo. Pero fundamentalmente yo creo que Marta tenía esta capacidad de preguntarte, de cuestionarte, de hacerte pensar un poco más todo el tema cultural, todos los patrones establecidos, todo el tema social y por supuesto todo el tiempo tenía esa capacidad de llevarte a la autorreflexión y a pensarte. Y yo creo que eso es fundamental
para cualquier persona que quiera hacerse llamar psicólogo, ¿cierto? El día de hoy que se le rinde homenaje a la profesora Marta Vélez, yo quiero decir que esencialmente ella no era solo una profesora, ella era una gran maestra. O sea, la mirada que uno tenía del mundo cuando entraba a una clase con ella y con la que salía se transformaba completamente. La mirada sobre las relaciones de género, la mirada sobre el lugar de la cultura en la conducta humana, la forma en la que proponía una mirada mucho más humana, mucho más sensible y mucho más responsable. Eso es esencialmente el gran legado que a mí me queda de la profesora Marta Vélez, y por eso en esta oportunidad quiero darle un infinito agradecimiento por todo el proceso y por todo lo que nos enseñó. Tuve la fortuna de conocer a Marta Vélez en el primer semestre de mi universidad, en mi primer semestre de la carrera. Yo era una niña, tenía 16, 17 años. Venía del mundo del arte, del mundo del teatro, y cuando escuché a Marta Vélez hablar de Jung, hablar de los sueños, hablar de las imágenes, de la importancia y la fuerza de las imágenes, creo que encontré mi camino. Marta ha sido para mí como ese caronte que me ha llevado por este camino, no solamente de la psicología de Jung, a la que me he dedicado muchísimo, sino también de lo que hago ahora con la teología feminista, y lo que comparto con las mujeres, no solamente las mujeres que vienen a la consulta, sino también con muchas mujeres con las que puedo compartir espacios de reflexión en torno a la espiritualidad femenina. Siempre hablo de Marta, siempre digo que Marta nos enseñó que esa primer interioridad, ese primer lugar al que hay que ir, esa primer profundidad que hay que visitar, es la profundidad de nosotras mismas. El legado de Marta en mi vida, y creo que en la vida de muchas personas, está presente, está vivo todo el tiempo. Gracias, Marta. Para mí, Marta Cecilia Vélez inició una conversación. Creo que estas son discusiones que apenas están empezando a darse en nuestros ambientes, principalmente desde ese movimiento feminista y particularmente en donde me encontré con ella, que fue en el ámbito organizacional. En ese aspecto sí que considero que es necesario, que es un mandato, que nosotras empecemos a dar y a descubrir un poco más qué significa ese femenino dentro de la empresa y la organización. Marta seguirá siempre viva en mi alma, logró traspasarme, como me lo mencionaba Mercedes en un audio, porque definitivamente logra conectarnos con ese otro que hoy en mi rol es fundamental, no solamente para representarlo como una persona, sino también entenderlo como la naturaleza, como el contexto, como lo que me rodea y le da sentido. Así pues que celebro mucho la apertura de esta cátedra, que nos invita en su nombre a ser mujeres que nos pensemos, que nos replanteemos, que nos decidamos y que nos vivamos de una manera diferente. Gracias, Marta. Para todos y cada uno de nosotros, y principalmente en la universidad, ella significó el paso ante una verdadera maestra, ante una verdadera luz respecto a lo que cada uno de nosotros de pronto desconocía de sí mismo. Yo agradezco a Marta el darme la mano, el caminar conmigo en las regiones, el aceptar siempre y estar dispuesta a recibirme amorosamente, pues como frente a las demandas de nuestros estudiantes, de nuestras regiones que eran muy afectadas y golpeadas por la violencia, por ejemplo, y por el conflicto armado. Ahí nos encontramos en San Carlos, nos encontramos con el semillero de psicología social comunitaria, y ella acompañó todos estos procesos, que encontrándonos con las comunidades, encontrándonos frente a situaciones de vida complejas, y ella estaba presta siempre a escuchar y a hacer una devolución amorosa y una devolución comprensiva. O sea, agradezco todo el alcance que logró. Pues bien, precisamente Marta Vélez no ha sido ni fue una mujer que pasó desapercibida en la vida del alma mater, en la vida de sus estudiantes, en la vida de sus colegas y en la vida de todos los que la acompañaron. Fue y seguirá siendo
una mujer de amplio reconocimiento. Hace muy poco recibió también el reconocimiento proveniente de otras autoridades, desde la Alcaldía de Medellín y otras organizaciones que han destacado ampliamente el esfuerzo intelectual de Marta y que sin duda alguna es un principio, es un inicio para retomar desde esta cátedra, que es lo que estamos haciendo, un trabajo realmente profundo de la obra de Marta a nivel intelectual. Por eso queremos a continuación darle unos segundos a nuestra coordinadora del Centro de Estudios de Género, Mónica Londoño, quien les hablará del proyecto que tiene la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas para poder reconocer ampliamente el trabajo que se está haciendo desde las mujeres, destacando la labor de las estudiantes, precisamente teniendo como modelo un referente femenino e intelectual como ha sido Marta Vélez Aldarriaga. Agradecemos con todo el afecto del mundo a cada uno y cada una de las personas que nos han acompañado. Es para mí desde la coordinación del centro muy importante contar con este espacio y poder articularme a este tipo de proyectos. Como les digo, no soy yo, soy la representación de un equipo de trabajo que se ha dedicado a ponerle todo el esfuerzo a esta iniciativa. Para nosotros, lo más importante del legado, en este caso de Marta y de cada una de las mujeres homenajeadas y reconocidas en las diferentes cátedras que tenemos programadas para continuar en el próximo año, lo más importante allí es cómo podemos vincular a nuestros y nuestras estudiantes. Para un próximo tiempo, en el Departamento de Psicología, desde donde viene nuestra primera reconocida en esta cátedra, se estará entonces lanzando una convocatoria que esperará que cada uno y cada una de las estudiantes pueda continuar la trayectoria investigativa frente a las líneas que en este caso hemos expuesto un poco de la profesora Marta y que contribuyan entonces a la visibilidad de estas trayectorias investigativas, académicas, pero que también contribuyan al fortalecimiento académico referente a los temas de género, a la perspectiva feminista y a cada una de las contribuciones o herencias que nos han dejado y que nos dejan entonces las diferentes profesoras que estamos reconociendo en estos espacios. Esperamos también desde el Departamento de Psicología un próximo homenaje para el próximo año, en donde se reconocerá más ampliamente la trayectoria de nuestra profesora Marta. Lastimosamente, la pandemia nos ha limitado en tiempos y en espacios algunas dinámicas de trabajo, pero no quiere decir con ello que dejáramos entonces atrás o dejáramos como sin tiempo para cosas importantes y procesos importantes como estos. Esperamos entonces que todos los y las estudiantes del Departamento de Psicología puedan animarse próximamente con esta convocatoria y a su vez en cada una de las cátedras estudiantes de los programas que hacen parte de la mujer o la pensadora o la profesora homenajeada puedan también vincularse a este tipo de iniciativas y de convocatorias. Muchas gracias. Profesora Mónica, muchas gracias a usted por su intervención. Y finalmente, para despedirnos en este que ha sido nuestra cátedra inaugural Mujeres Pensadoras, quiero darle la palabra para terminar a nuestro decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, el profesor John Mario Muñoz Lopera. Muchas gracias. Yo creo que nos hemos despedido bastante, pero no nos queremos ir. Es que este ha sido un evento supremamente importante, importante por el pensamiento, por lo que era Marta, pero también porque nos abrió las puertas, digamos, de muchas aristas de lo que era Marta. Y yo quiero particularmente agradecerle a todo el equipo de la facultad, a Mónica, a Mercedes, a todos los que han hecho parte, y particularmente a Flora, por abrirnos las puertas de tantas intimidades. Flora no está por allí, de tantas intimidades, decirle que la acompañamos siempre a Flora con lo que podemos nosotros desde la universidad, con las palabras, con recoger el pensamiento, con que su pensamiento sea semilla, sea luz para tantas y tantas mujeres que van a seguir cultivando con seguridad el pensamiento de Marta. Decirle, Flora, algo muy importante creo yo, y usted tuvo la fortuna de tener una de las mejores conversadoras que he conocido yo en la vida.
porque fuera de que era una gran académica, literata, conversaba muy rico y se reía muy rico y siempre, yo siempre la vi ahí feliz y usted tuvo esa fortuna de estar tan bien acompañada. Así que un abrazo, Flora, y gracias por esa intimidad y estas puertas que nos abren. Saludos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Nos resta decirles a todos ustedes y a todas las que nos han acompañado en esta tarde, gracias por estar en nuestra cátedra inaugural. Las estaremos invitando a nuestras próximas cátedras y les invitamos también a que sigan el resto de la programación que nuestra facultad ha tenido a bien organizar para destacar desde el análisis y desde la reflexión aspectos tan importantes acerca de los derechos de las mujeres, de la eliminación de las violencias contra las mujeres, y que sigamos en todas las actividades que tenemos. El día de mañana tendremos 2 actividades muy interesantes, se las proyectaremos en unos instantes, así como nuestro programa de radio que está dedicado a revisar exclusivamente el tema jurídico y normativo que en Colombia existe hoy para la defensa y en contra de todas las violencias en contra de la mujer. Y el próximo sábado, como ya lo hemos referido, tendremos un especial muy interesante, donde además es la última película en la que estamos destacando a las mujeres como documentalistas en el país. Tendremos una película muy interesante a las 5 de la tarde, que esperamos podamos encontrarnos en YouTube Live de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por estar en este espacio y quedan cordialmente invitados a esta cátedra que hoy se abre. Feliz tarde para